Bueno, buenas tardes entonces, nuevamente. Encantada de compartir con ustedes un tema que me encanta, este, que es precisamente el tema de la profecía, ¿no? Y estando conscientes de que la Biblia se escribió en medio de un mundo androcéntrico del cual las mujeres estaban, si no excluidas, muchos pasajes se escriben en función de prejuicios masculinos y muchas veces la mujer pasa de ser una compañera del hombre a ser objeto de adorno. Y lamentablemente todo en la Biblia pasa por ese prisma. Pero cuando nos encontramos con la literatura profética, tenemos la agradable sorpresa de tropezarnos con la situación de que también hubo mujeres que se dedicaron al profetismo bíblico. Tuvieron también, al igual que en el caso de los hombres, una determinada vocación, tuvieron un llamado. No lo sabemos con claridad, puesto que muchos de estas situaciones no están presentes en los textos. Pero antes de eso, quería compartir con ustedes el hecho de que la profecía tiene, digamos, sus antecedentes con una serie de expresiones que de alguna manera también se vinculaban a la experiencia profética y que incluso no solamente son antecedentes, sino que conjuntamente en algunos textos vamos a encontrar estas expresiones que evocan también al mundo profético. En el libro primero de Samuel vamos a encontrar tanto la expresión vidente como la expresión hombre de Dios. Valga lo mismo en el segundo, el libro de Reyes, cuando encontramos la expresión visionario o hijos de profeta. En Génesis incluso, y ya referido al personaje de José, se habla de soñador para evocar el mensaje profético y también la palabra divino que encontramos en Isaías 3:2. Cada uno de estos términos va a expresar un movimiento que se va generando de a poco, que evidentemente nace durante la monarquía. Antes de la monarquía nosotros no vamos a encontrar profetas en Israel. Sin embargo, este es un término que está acuñado desde el lenguaje griego, porque profetés viene del griego. Entonces, Nevi'im en hebreo, y de algún modo el universo profético de la Biblia nos lleva a tener 16 profetas escritores, 16 profetas clasificados en mayores y menores. Sabemos que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los mayores. Los otros 12 restantes representan el profetismo bíblico, no porque sean menos importantes que los anteriores, sino que sus escritos también evocan una literatura más extensa. Adelante, Nelson. Profe, pero que sin embargo Miriam, la hermana de Moisés, en Éxodo 15 recibe el título de profetisa. Sí, pero no, ella no tiene nada escrito. Hasta ahora estamos viendo a aquellos profetas que Ah, no, no, es otra cosa. exactamente no tienen nada escrito. Y precisamente por eso es que muchas de ellas fueron ignoradas, porque la gente ni siquiera las conocía. Estamos conscientes que en los textos bíblicos aparecen una serie de mujeres, ¿verdad? Conjuntamente en este mundo de profetismo bíblico tan amplio, en el que evidentemente muchos de estos personajes, evidentemente, tampoco escribieron. En el centro tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien en su vida pública nunca se definió a sí mismo más que como un profeta. Nadie es profeta en su tierra. Nunca utilizó otras expresiones para referirse a sí mismo. Y es entonces en este interín que encontramos varios nombres que quería desarrollar un poco con ustedes el día de hoy. Y es precisamente por esa presencia a veces incomprendida o desconocida, por decirlo así. Entonces, la primera de ellas,
como bien decían por allí, se trata de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Será que alguien puede leer ese texto? Es apenas un versículo que vamos a encontrar en Éxodo 15:20, aun cuando después vamos a hacer una acotación al libro de Números en el capítulo 12. María, la profetisa hermana de Aarón, tomó su pandereta en la mano y todas las mujeres salieron con panderetas a danzar detrás de ella. Exacto. Entonces, desde el mismo comienzo del pueblo de Israel, palabra de Dios, se considera a la hermana de Moisés como una profetisa. ¿Qué se sabe de ella? Bueno, en principio que fue una fiel portavoz de Dios después de haber cruzado el Mar Rojo. Ella se dirigió en alabanza a las demás mujeres, lo que también en un momento tan difícil sirvió para alentar al pueblo hebreo durante las peregrinaciones en el desierto. Entonces, es una mujer que fue elegida también para participar en ese proceso de redención de su pueblo, del cual su hermano, vamos a decir que fue protagonista, junto con su otro hermano, Aarón. Entonces, podemos imaginar, ¿verdad? Que quizás ha debido tener mayor prensa a lo largo del texto bíblico, sin embargo, no fue así. Y es cuando quiero hacer acotación de un texto que aparece en número 12, cuando ella se pone en rebelión junto con su hermano Aarón a la autoridad de Moisés. Y entonces ella es castigada con lepra, a pesar de que tanto ella como su hermano Aarón fueron quienes, vamos a decir, que se le alzaron a su hermano mayor. Entonces, de alguna forma u otra, ¿verdad? En esta trayectoria, cuando ella pregunta, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? Bueno, esto le costó esta insubordinación, le costó precisamente por preguntar el llenarse de lepra, como que si fuera una exclusividad masculina, ¿verdad? El trato con la divinidad, porque esto es lo que pareciera colegir del texto, dado que Aarón no se enfermó de lepra, pero su hermana sí. Ahora, fíjense algo bien extraño. Este, si vemos esta trilogía de hermanos, habría que considerar que Moisés, por encima de todo, no representa el profetismo, él representa la ley, la Torá, que la recibe de manos de Dios mismo en el Sinaí. Aarón viene a representar el sacerdocio y es precisamente Miriam quien viene a ser, digamos, la portavoz digamos, del profetismo en este texto. Y sin embargo vemos, ¿verdad?, cómo de una u otra forma no pasó de allí. Ahora, tristemente, hay algo que tengo que cotejar con la liturgia, porque si bien el hecho que ella sea profetiza no se proclama en la liturgia, el texto de Números 12 sí se proclama. Un texto que, vamos a decir, no la deja en buenos términos, o sea, prácticamente entonces nuevamente es una mujer que habla más de la cuenta, como muchas veces son juzgadas en la escritura. No duden en interrumpirme o hacer cualquier acotación que ustedes hayan averiguado pues en este devenir del profetismo bíblico. De hecho, la liturgia de Éxodo 15 se proclama es como salmo dentro de la vigilia pascual después de del Mar Rojo, pero obviamente no se omite este versículo, ¿no? Se pone, solamente se hace el canto. Claro, así mismo es. Entonces, veamos la que sigue, ya es conocida por nosotros, puesto que tuvimos la oportunidad de trabajar con ella en su papel de juez, ¿verdad? Ahora nos toca mirarla un poco desde la óptica del profetismo y la vamos a encontrar concretamente en Jueces 4:4.
Entonces, alguien quiere leer el texto donde se destaca precisamente o sea, su papel. Bueno, vamos a ver si lo consigo por aquí. Bueno, yo lo puedo leer. Pensé que... Ok, adelante. Ok. Por aquel entonces, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Solía instalarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían donde ella en busca de justicia. Débora Perfecto. mandó llamar a Barak. Sí, bueno, ya esa Ok. parte ya sería como juez, ¿no? No, nos interesa ver un poco su matiz como profetisa. Y ciertamente leyendo los textos como que cuesta separar un poco uno de otro, ¿no? Llama la atención con esta mujer que a pesar de que mencionan con quién está casada, no se dice que tenga hijos, ni que represente en el texto bíblico un papel que es el que normalmente se le atribuye a las mujeres, de estar en casa criando a los hijos, y son los hombres quienes salen a la calle a tomar en cuenta esta serie de situaciones y papeles concretos, ¿verdad? Que de alguna manera son siempre vistos como masculinos. De paso, parece que su don de profecía estaba vinculado al lugar donde lo hacía, debajo de una palmera. Tampoco se dice que haya tenido hijos, muy No, no se notable oye eso. nada. No se oye. No, Sí yo se se escucha. escucha. Yo sí, Ah, sí se escucha. ah, Yo también este, estoy escuchando perfectamente. Sí, no dice concretamente ni que haya tenido hijos, sino la forma en que fue capaz de servir a Yahvé en forma valiente, amando a su pueblo. De alguna manera, esta mujer salió del ámbito privado de la casa para hacer un papel de profetismo que el pueblo le reclamaba en ese momento. Y fíjense que fue tan audaz que cuando el general, que era un valiente guerrero, le pide su ayuda, ella no duda en salir adelante. Y parte de su profecía tiene que ver con el hecho de que al no querer ir Barat a la batalla solo, ella le dice, bueno, en vista de que tú no estás confiando de que Dios está de tu parte y que vas a salir vencedor, digamos, la batalla final o el final de la misma, tú no vas a ser quien venza en su totalidad, sino va a ser precisamente una mujer. Ya vimos nosotros cuando los jueces el papel de Yael y cómo tuvo que ver en esto, ¿no? El caso es que esta Débora fue artífice en la consolidación del pueblo en la tierra prometida antes de la monarquía y tuvo una responsabilidad religiosa, social y política que asumió con la convicción de que el Señor guiaba sus pasos y lo hizo en forma inquebrantable, alabando a Dios, al Dios de Israel. En el capítulo 5 del libro de Jueces tenemos una elegía precisamente por el triunfo en la batalla y que vincula un poco la importancia que Débora concede a la presencia de Dios, al empuje de Dios, a la fuerza de Dios en todo este camino que está emprendiendo el pueblo en el comienzo de su vida como un pueblo sedentario. Ahora, este, muy poco es lo que vamos a poder decir de estas mujeres profetizas, precisamente por la razón de que no se sabe mucho. Ahora, llama la atención la que sigue, que es precisamente la esposa de Isaías, presente en un versículo, el 8:3 del texto. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Ella será que es súper escueta, porque nada más solamente ese nombre y se dice Que que exactamente. tú más nada, Ah, ni siquiera tiene nombre. no tiene nombre, correcto. Muchas no tienen nombre. Fue donde la profetiza y tuvo un hijo, más nada, ¿qué te dice?
Sí, pero exactamente, ¿qué es lo que dice el texto? Dice así, profesora, Ajá, me acerqué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. Yahvé me dijo, llámale Maher Salal Asbaz. ajá. Fíjense que sí, es muy simple, ciertamente, el texto. Ahora, ¿qué sabemos de ella? ¿Fue profetisa de verdad? Es poco probable. Cabe más bien pensar que así como los profetas tenían como un círculo de seguidores a su alrededor, y algunos son mencionados como hijos de profeta, amigos de profeta, compañeros de profeta, es probable que la esposa de Isaías también tenga que ver un poco con esa, vamos a decir, ese reflejo que el profetismo del marido pueda salir hacia ella. Porque yo he tratado de buscar alguna información sobre esta mujer y absolutamente nada he encontrado. Entonces, es probable que sea por haber sido la esposa. En realidad no podemos ni tenemos datos para afirmar nada acerca de ella. Ahora, sí me voy a detener un poco en la profetisa que viene, porque esa sí la conozco un poco más. Se trata precisamente de la profetisa Yulda, que aparece en solamente dos versículos de la Biblia, el Primera de Reyes 22:14 y su paralelo de Crónica. Es una mujer que viene a aparecer en la vida del pueblo de Israel 655 años después de Débora. Pero ¿quién podemos nosotros afirmar que es ella? Este, yo no sé por qué esto se está moviendo sin que yo lo mueva. Pero en ese momento, porque no me sirve que se comporte de esa forma. Ajá. En primer término, sabemos que fue contemporánea de Jeremías y Sofonías. Lo que llama más la atención de que haya sido consultada ella y no cualquiera de los otros dos que eran hombres. Se le vincula a ser la esposa del guardarropa del templo y a veces podría ser interpretada en los textos como una marioneta deuteronomista. Y ya voy a explicar por qué. Ella vivía en Jerusalén, se considera que fue parte de la reforma de Josías y que evidentemente jugó un importante papel profético. Para ello vamos a tratar de primero ver el texto que yo, vamos a decir, lo estudié desde el versículo anterior, que es 22:10 hasta el 23:2. Prácticamente es un capítulo completo y ahí sí me gustaría que lo leyéramos. ¿Alguien tiene la posibilidad de leer el texto, si es tan amable? Aquí, Adelante, pues. y después el escriba Safán informó al rey diciendo el sacerdote Hilkiah, me ha entregado un libro, es que lo estoy viendo aquí con la pantalla, se me fue. No tengo, ahora sí. Y Safán leyó el libro para que lo reconociera el rey. Aconteció que al escuchar el rey las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Entonces ordenó el rey a Hilkiah, el sacerdote, y a Hicán, hijo de Safán, y a Bor, hijo de Micayat, y a Safán el escriba, y a Sayat, el servidor del rey, diciendo, vayan a consultar a Yahvé por mí, y por el pueblo, y por toda Judea, sobre las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira de Yahvé, porque arde sobre nuestros hijos, porque no escucharon nuestros padres las palabras de este libro para hacer cumplir todo lo escrito para nosotros. Entonces fueron Hilkiah, el sacerdote, y Ahicán, y Akbor, y Safán, y Asayat, donde Hulda, la profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticnach, hijo de Jarjas, guardia de vestidores.
ella habitaba, se me volvió a caer aquí. Ella habitaba en el barrio nuevo y le hablaron. Ella les dijo, así dice Yahvé, Dios de Israel, dígale al hombre que les ha enviado. Así dice Yahvé, y aquí que traigo mal para este lugar y sobre los habitantes todas las palabras que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Me irritaron con todas las acciones de sus manos. Arderá mi cólera en este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá que los ha enviado para consultar a Yahvé, así le dirán. Así dice Yahvé, Dios de Israel, las palabras que escuchaste, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Yahvé y escuchaste lo que dije sobre este lugar y sus habitantes, que serían para ruina y maldición, y porque regaste tu vestido delante de mí, también yo te he escuchado. Heme aquí, te reuniré junto a tus padres y añadiré hacia tu sepultura paz, y no verán tus ojos todo mal que yo he de traer sobre este lugar. Y repitieron al rey la respuesta. Y encargó el rey reunir para él todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a casa de Yahvé, y todo hombre de Judá y todos los habitantes de Jerusalén con él, y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, desde el pequeño hasta el grande. Y se leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza, el que se encontró en casa de Yahvé. Palabra de Dios. Ajá, bueno. Para vincularnos con este texto, es bueno ver un poco lo que es el contexto histórico en el momento que vive Yulda. Y está vinculado de alguna manera a al gobierno de un rey como lo fue el rey Josías. Fíjense que tengo que poner nuevamente ponerlo en grande. Ajá. El rey Josías. Entonces, en ese momento histórico, ¿verdad? Aparte de que Josías está reinando en Judá, Asurbanipal está ascendiendo por el imperio asirio. Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, está gobernando en Babilonia. Y Necao II está gobernando en Egipto. Es un momento bien difícil para el pueblo de Israel, porque la idolatría acampa por doquier. Se dice que para la época de Josías hacía 400 años que no se celebraba la Pascua en Jerusalén. Entonces, se dice, ¿verdad?, que a raíz del encuentro en la limpieza del templo de un libro que no sabían qué era ni por qué estaba allí, caen en la cuenta, ¿verdad?, que no era sino el Deuteronomio, un libro que había sido dejado de lado por los dirigentes religiosos de la nación. Como Josías sentía que no, que necesitaba saber más acerca de ese descubrimiento, que ni el sacerdote le sabía explicar, ni tampoco el escriba, decidió consultar a la profetisa. Aquí es cuando entra en escena esta mujer. Entonces, de alguna manera, ella predicaba que la solución para todos los problemas era la destrucción de Jerusalén y de su gente, porque encontramos en ella el rostro del profetismo bíblico, el que anuncia el castigo por las culpas cometidas y el consolador y misericordioso para quien se arrepiente. Dios emplaza a esta mujer, sabe que los pecados de Jerusalén y de Judá son más graves incluso que los de Samaria, porque ellos están signados por su apertura a los cultos idolátricos y son conscientes de todas las injusticias que se están cometiendo. Pero los del sur quieren guardar las apariencias, haciendo creer que tienen un culto santo a Yahvé y se comportan igual o peor que sus hermanos del norte, ¿verdad? Entonces, Yulda se considera dentro de la teología deuteronomista como una figura positiva, incluso como modelo. Entonces,
Y podríamos buscar una posible razón en un momento en que el pueblo de Israel incluso tenía la creencia en Asherah, la diosa de la fertilidad, la principal compañera de los Baales, del dios El, en los cultos cananeos, y que fue sustituido como líder de los dioses y llegó incluso a tomar en algunos momentos el mismísimo papel de Yahvé. Fíjense que es el momento en que se dice, eso lo encontramos en Segunda de Reyes 18, que la serpiente aquella de números que Moisés había levantado como un estardante para que fuera como una intercesión, estaba en el propio templo de Jerusalén y los israelitas le daban culto. Entonces, una característica de la reforma fue el retiro de Asherah, que como estaba asociado a la figura femenina, implicaría precisamente a una mujer, Yulda, poniendo las bases de la reforma, ¿verdad? Una mujer que presintió sobre un manuscrito este, con polvo tirado en la esquina del templo, ¿verdad? Que por encima de todo no se debe dar culto a ninguna persona, a nada que no sea Dios, ¿verdad? Entonces, según las escrituras, ella profetizó una sola vez en su vida. Tenía la ventaja de vivir en Jerusalén, ¿verdad? De alguna manera, ella no se ubica entre los profetas tradicionales que van al rey y al templo, sino que ella consulta desde su casa. Es bastante curioso. Y es a su casa donde el rey envía a los emisarios, rompiendo el esquema usual. Tampoco sabemos de un relato de vocación porque el texto tampoco lo expresa. Fíjense que el nombre de ella no aparece más que en dos versículos de la Biblia. Entonces, de alguna manera, el recuerdo de dicha experiencia legitima de alguna manera los mensajeros. ¿Ve? Entonces, se ve que hay una toma de conciencia en la misión y lo hace con autoridad y como laica. Esto es importante porque ella no es religiosa, ella es una laica y es una figura que no pertenece a los altos círculos, pero no se puede silenciar su mensaje. Y es la única mujer que como profetisa aparece en los textos de Reyes. Y fue durante un momento de cambio, porque fue a raíz de este mensaje que el rey Josías se consagró a sí mismo y a su nación, a una obra de profunda reforma espiritual, en un momento en que nuevamente hicieron alianza, renovaron esa alianza con Dios que había estado rota y que una y otra vez el pueblo había dado la espalda al mismísimo Yahvé. Entonces, tenemos con esta mujer algo bien curioso, ¿verdad? Por un lado, el sacerdocio está mudo. Cuando consiguen el, el libro, el sacerdote no sabe qué hacer. Se rasga las vestiduras, pero hasta ahí. Tampoco sabe qué hacer el escriba. No sabe tampoco. Y el legalismo en este caso está completamente disminuido. Y el rey tampoco sabe qué hacer, se considera a sí mismo ignorante. Los tres se rasgan las vestiduras, pero estamos ante una institucionalidad completamente limitada. Entonces, el reconocimiento de esa limitación es lo que lleva a la consulta de Yulda y sencillamente es a partir de allí que llegamos al Dabar de Dios, a la mismísima palabra de Dios. Y esto es interesante porque fíjense ustedes que si viéramos este texto desde el contexto teológico, ay, Señor, otra vez se me fue. Profe, pero Ajá. lo increíble de este texto es que manden directa, como usted dice, ya, porque una cosa fuera que apareciera de repente con un oráculo, así tipo como le apareció Natán a David, pues una cosa así. Pero ella lleva, la mandan a consultar, o sea, y que sea una mujer que le consulten sobre la validez de ese libro, porque tiene tanta autoridad.
¿Por qué no exacto. buscar un profeta hombre? ¿Por qué no buscar un sacerdote que es como, para llevarlo a unos términos más actuales, casi que determinar la canonicidad de ese libro? Sí, es que eso es lo que pasó. Fíjense que al comienzo, en hebreo, encontramos que hablan de Sefer. La palabra se lee, el rey escucha, pero están hablando de un libro. Y un libro puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, se va viendo a lo largo del relato cómo se va dando un proceso. Un rey que oye, que es capaz de rasgar sus vestiduras, que toma conciencia de todos los errores que han cometido como pueblo y él a la cabeza de ese pueblo está en la obligación de dejar de lado todos los santuarios dedicados a los dioses paganos y a los baales. La consulta, ¿verdad? Hace que las palabras de Yulda sean escuchadas y obedecidas, que esto constituya una sentencia y que de alguna manera promueva que el pueblo se dedique a una reconsideración de su alianza con Yahvé, de que vuelva nuevamente, como dice el texto, desde el más pequeño hasta el más grande, a subir al templo a Jerusalén para renovar esa alianza. Y entonces al final vemos que el libro insignificante aquel se convirtió nada más que en la mismísima palabra de Dios. Es la transformación, la conversión, el reconocimiento. Entonces, más allá de eso, hay cosas bien simpáticas acerca de esta mujer. Por una parte, cuando uno hace las relecturas desde las tradiciones judías y cristianas, se consigue con un detalle interesantísimo que nos dice la misma en relación al hecho de que ella parece que tenía una especie de escuelita en las afueras del templo y que ella, recordemos que es una época en que no había separación entre las mujeres y los hombres. Y se dice que hay una puerta, según la misma, que se llama la puerta de Yulda, donde ella, podríamos decir en términos de hoy, que practicaba la catequesis. Y se dice también que es en esa misma puerta de Yulda donde Jesús se sentaba cuando predicaba en el templo, ¿verdad? Ahora, y más allá de eso también encontramos con algo bastante curioso. En el Monte de los Olivos, ¿verdad? Se alza una tumba que la tradición judía asume como la tumba de Yulda. Algo bastante curioso, porque es como una especie de mezquita, está tallada en la piedra, y dicen que según los musulmanes es una santa musulmán, pero según la tradición cristiana es Santa Pelagia, pero según la tradición hebrea se trata de la tumba de Yulda. Entonces, de por sí, entonces da que pensar pues sobre el aparentemente significante papel que tuvo esta mujer en la profecía del Antiguo Testamento. Es más, cuando averiguamos sobre la literatura extrabíblica judía, el Talmud nos dice que ella era bisnieta de Josías el Conquistador. Bueno, eso es verosímil un poco por el tiempo que pasó hasta llegar al libro de Reyes, pero eso es lo que pretende decir el Talmud. Así como decir que su marido, el que era guardarropa del templo, fue aquellos huesos que Eliseo a su paso volvieron a la vida, eran del marido de ella. Repito, esta es tradición extrabíblica, pero no deja de ser curioso que una mujer aparentemente insignificante tenga tanto que hablar y tanto que decirse acerca de ella. Y como antes había tocado el tema de la liturgia, este caso es simbólico porque en la semana 12 del tiempo ordinario, ciclo 2, este texto se proclama, pero no se menciona el nombre de Yulda. Se dice, el rey mandó a consultar y después traen el resultado de la consulta, ¿no? Y a raíz de la consulta se emprende una reforma social, política y religiosa en Israel.
Entonces, no se menciona para nada ni cuál fue el oráculo, ni se menciona a esta profetisa. Es interesante, por lo menos a mí me lo parece. Otra profetisa, ¿verdad? La vamos a encontrar en una mujer desconocida completamente llamada Noadías, que aparece en el libro de Nehemías 6:14. Entonces, es considerada una falsa profetisa y se presenta, si se quiere, en contraste con la figura de Yulda que inspiró una reforma. Entonces, se dice que la actuación de Nehemías obstaculizó el trabajo de Nehemías en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y de las reformas que se dieron conjuntamente con Esdras. Entonces, sobre esta profetisa nos sumamos a lo expresado por una autora de apellido Brenner cuando afirma, creo que es Philip Brenner, que los oráculos de ella no fueron preservados por haberse opuesto a Nehemías, siendo que podía haber tenido un rol profético en asociación con el templo, pero que se desvió a un rol político y por eso fue acusada de ser falsa profetisa. Podemos suponer que quizás era una mujer que tenía facilidad de palabra. Se cree que ella decía, pues, que para hacer una reforma religiosa no era el momento de llevarla a cabo, llevándola a lo material, a la construcción del templo, a la reconstrucción de las murallas, porque los pecados que el pueblo había cometido eran tan grandes que necesitaban más penitencia y disciplina. Creía que una reforma inmediata solamente iba a ser interpretada como esfuerzo humano y no como algo que viniera de Dios. Llegó, como les digo, a jugar un papel de antagonista completamente con Nehemías, que por supuesto hizo caso omiso de sus admoniciones. Por eso podemos interpretar que fue la palabra de Nehemías la que salió adelante en cuanto digamos, al rol político que tuvo en ese momento concreto de la historia de Israel. El caso es que el registro del Antiguo Testamento en la línea de profetas y profetisa termina con Malaquías, quien vivió en la última mitad del siglo V antes de Cristo, y de allí damos un salto hasta Juan Bautista, 400 años también, hasta que nuevamente vamos a encontrar un profetismo bíblico en la persona de Juan el Bautista. Ahora, hay un texto que a mí me gustaría tocar con ustedes, a pesar de que no estamos hablando de profecía femenina, y es concretamente al profeta Oseas. Sabemos que el profeta Oseas, contemporáneo de Amós, le toca jugar un papel muy importante en, en la predicación del norte, donde se estaban cometiendo tantas injusticias. Pero el texto de Oseas comienza diciendo que él se enamora de una mujer que es prostituta. Entonces, parte de sus oráculos tienen que ver con el hecho de que el amor es capaz de vencerlo todo y que, así como muchas veces en los textos proféticos, el profetismo es visto, perdón, la prostitución es vista como una ofensa a Dios, se vincula a lo femenino, en tanto que él hace un papel que trata de reivindicar para traer nuevamente al redil a la mujer que está perdida. Pero yo quiero referirme específicamente al capítulo 11 del libro de Oseas, porque es un capítulo que está escrito con tal sensibilidad que nos muestra el rostro materno de Dios. Por eso lo sumo en esta experiencia, pues, de hablar del profetismo femenino. ¿Alguno quisiera leer el capítulo 11 del profeta Oseas? ¿Alguno de los muchachos del seminario tendrá el texto por allí?
Disculpa, profe, capítulo 11. Ajá, capítulo 11 del libro de Oseas. Oh, oh. Si no lo tienen, yo lo leo. Ustedes me dicen. Sí, está, doctor. Profesora. ¿Lo leo? Oh, ya lo leemos. Ah, Cuando adelante, pues. Israel, Adelante, adelante. cuando Israel era niño, lo llamé, y de Egipto llamé al hijo a mi hijo. Y cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a los baales e incienso a los ídolos. Yo empecé a caminar a Efraín trayéndole por los brazos, pero no sabía que yo los cuidaba. Los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alcanzan el niño contra su medida. Medicaba y daba de comer. Pues volverá al Egipto y azul será sobre él, porque se han negado a convertirse la espada de nada de estas a sus ciudades, aniquilará sus terrenos y devorará con sus maquinaciones. Mi pueblo está acostumbrado a apostatar de mí. Cuando invoca lo alto, nadie lo levanta. ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Cómo dejarte a tu suerte, Israel? Voy a entregarte a Adán, a Adán, y tratarte como según mi corazón se convulsiona, mi corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no me hombre. El santo en medio de ti, y no es deseo aniquilar. Marcharán tras Yahvé, él rugirá como león, y cuando rujan los hijos, vendrán temblando de occidente, cuando venga de Egipto temblarán como un pajarillo, cuando llegan de Asiria, temblarán como una paloma, y los haré habitar en sus casas, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Fíjense que qué hermoso este capítulo, ¿no? Este, cuando eras niño te amé, te enseñé a caminar, te tuve en mis brazos, te abrazaba, te cuidaba, ¿no? Entonces, en este capítulo del profeta Oseas, como teología del profeta, se expresa la misericordia maternal de Dios, que deja ver un Dios con rasgos maternales, que expresa ternura, amor, a pesar de la ingratitud del hijo, ¿no? Y lo hace porque es el hijo de sus entrañas, por eso se estremece de amor y misericordia. Un Dios que nos remite al Nuevo Testamento continuamente, ¿no? Entonces, no es fácil hablar de los femeninos ni de la maternidad de Dios. De hecho, en la Sagrada Escritura jamás aparece de manera explícita, pero se menciona de manera velada para expresar esa experiencia de un Dios que ama a su pueblo y que entre los símbolos de la vida cotidiana lo expresa. Entonces, encontramos dichas premisas en este texto que de alguna manera empalma con esa imagen de Dios que brilla por igual en los dos sexos. La imagen de la misericordia es como la madre, es el Dios del éxodo, el Dios de la liberación que actúa de manera paternal y maternal a la vez. Entonces, fíjense que, o sea, él no huye de la tradición patriarcal y androcéntrica que identificaba el elemento masculino como lo asociado a lo divino, pero le da un nuevo ritmo, rompiendo ese esquema, resaltando un Dios identificado con la maternidad, con la sobrevivencia, con el crecimiento y la manutención, incluso con la sociabilización de los hijos. Es una imagen de Dios más global, donde se completa la experiencia humana. Y es una proclama de cómo tiene que ser el actuar de los seres humanos, hombres y mujeres, en igualdad y en alteridad
para contar con esa ayuda divina, ¿no? Y podríamos decir que un elemento posibilitador de esa acción es mostrar la experiencia de Dios desde la óptica femenina, para ampliar los horizontes de fe y en cierto modo ofrecer a la humanidad, incluso a nuestra iglesia, que es esencialmente androcéntrica, el derecho de sentir a Dios de otro modo. Por eso, o sea, es mensajero del amor divino y humano de Dios, un amor que es el Gesed divino, un amor que no muere a pesar de las culpas. Entonces, es un amor hecho fidelidad, hecho obediencia. A mí me parece extraordinario. Yo no sé si ustedes se han detenido a leer este capítulo 11 de Oseas con detenimiento, porque para mí no tiene desperdicio. Por eso me tomé la libertad de mostrárselos en este camino de profecía femenina. Ajá. Llegamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento también encontramos dos casos específicos de profecía que son mencionadas como tal. La primera de ellas se trata de la profecía Ana, que la encontramos en el Evangelio de Lucas 2, en dos versículos apenas, del 36 al 38. ¿Alguien puede hacer el favor de leerlo? Había también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. De noche, de día, de joven había vivido 7 años casada y estaba viuda, teniendo 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, ofreciendo ayunos y sacrificios, y en aquella hora hablaba del niño a los presentes. Ajá. Fíjense que no sabemos, se dice que era profetisa, mm, pero no sabemos en qué consistió su profecía. Sí se sabe que cuando José y María llevan al recién nacido para su dedicación, se encuentran con dos personas muy interesantes, además del sacerdote que hizo el servicio. Simeón, un hombre justo y piadoso que había estado esperando libertador de Israel e hizo varias predicciones muy conmovedoras respecto al misterio del Salvador. Pero ese día también estaba Ana en el templo, una profetisa que también reconoció a Jesús como Mesías. La Biblia no dice por qué la consideraban profetisa, solamente que era fiel a Dios, que había estado casada 7 años cuando murió su esposo, que no tenía hijos y que hacía 84 años que estaba en el templo como viuda. Si 84 más los 7 que tuvo casada, eso nos da un paréntesis de 91 años. ¿A qué edad se casó? O sea, estamos hablando ante una mujer que debe haber tenido entonces más de 100 años y bastante más de 100 años. Se dice que ella oraba, que ayunaba regularmente y al parecer tenía una clara comprensión de las escrituras, supo captar la importancia de ese niño, porque de hecho hablaba del niño con todo el que se aparecía por allí y con todo aquel que esperaba la redención de Israel. Ana supo quizás no llevarse de la autocompasión y la depresión, y sí supo esperar con ahínco esa presencia del Salvador igual que Simeón. No tenemos más elementos de juicio con respecto a esta profecía. Alguien tiene levantado la mano, ¿no? Me parece que Yo, profe. ajá. ¿Qué Sí, va a varias decir cosas Nelson? con este, sí, varias cosas con este texto. Primero que mientras tenemos un discurso bastante amplio, hasta donde cabe, de Simeón, de ella no tenemos palabras, No la solo tenemos. que hablamos. Segundo, no se dirige no directamente a José ni a María, ni al niño, sino que es hacia la gente. Eso siempre me llama a mí la atención. Y lo tercero, que servía el templo, pero ¿de qué manera? ¿Acaso se podría pensar que en el templo había algún grupo, qué sé yo, de viudas, de vírgenes, como una especie de cofradía, de congregación,
Eso es una pregunta. Fíjese, me llamó mucho la atención, claro, es cine, ¿no? Película y tal, pero no sé si usted lo llegó a ver. Esta película fue un poquito controversial hace poco, llamada María, que se hizo sobre la Virgen. Y ahí le dan mucho protagonismo a este personaje de Ana. Ella está en el templo como una especie de, bueno, lo que estoy diciendo yo de congregación y tal, y ella incluso había tenido mucho papel, mucho rol dentro de la formación de María joven, en la creencia que María se fue llevada al templo desde chiquita y fue formada como tal por los sacerdotes del templo y todo eso. Bueno, mire, Entonces, recuerden que lo que nosotros leemos de la literatura apócrifa muchas veces lo reflejan en las películas, pero correcto. eso para nosotros puede servir para complementar ideas, pero nunca o sea, para valorarlo como palabra de Dios, porque la palabra para nosotros de Dios es la que está presente en el texto bíblico, ¿no? No, por Solamente, supuesto, pero me da muchas solamente preguntas. Solamente te puedo decir que en la época de Jesús y desde el exilio había separación entre hombres y mujeres. Y al haber separación entre hombres y mujeres, había una parte del templo donde las mujeres no podían estar. Si esta mujer podía estar en el mismo lugar de Simeón y estar presente al momento de que él pronuncia dichas palabras, quiere decir que hacía muy rato que esa mujer no tenía menstruación, porque recuerden que eso era como un impedimento y una de las razones por las cuales las mujeres eran consideradas impuras. Entonces, una mujer de cierta edad podía ser a lo mejor una cuidadora del templo, una persona dedicada al mismo, y que evidentemente no iba a causar ningún tipo de, entre comillas, de contaminación en el sentido. O el texto no aclara si esto ocurre en el patio de las mujeres o en el patio de los. No lo aclara. Lo único que nos dice que estaba al servicio del templo desde hacía 84 años. Era, bueno, era parte del templo como las paredes, con tantos años allí, evidentemente. El padre José Ramón, ¿qué apreciación tiene sobre esto? Te dice sobre Ana, el Sí, texto sobre de... la presencia de ella en el templo durante tantos años, ¿qué papel jugaba allí exactamente, pues? Oye, buena pregunta. O sea, porque realmente siempre que he leído el texto, lo he escuchado, o sea, nunca, o sea, no lo he aplicado al sentido crítico, ¿no? Sí, Este, entonces, bueno, ¿cuál sería su papel en el templo? Yo imagino que simplemente, bueno, no sé, dice que está al servicio de Dios. Ahora bien, sí. ¿qué significará eso? Exacto, servía noche y día con Ajá, oraciones y ayunos, dice el eso, texto. o sea, una persona como que muy religiosa, muy, pero no sé qué más puede expresar, o sea, ¿qué le estaba permitido a una mujer? ¿Qué tipo de servicio le estaba permitido a una mujer en el templo ¿Qué en la servicio? época de Exactamente. Jesús? Bueno, es una buena pregunta de investigación, porque realmente hasta yo siempre, desde el segundo templo, estaba la convicción y la creencia de que fíjense que las mujeres, como no podían ir más allá del patio de las mujeres, de hecho, era en ese patio muchas veces que estaban los mercaderes, que cambiaban las monedas, que tenían los animales, y es en ese patio donde Jesús predicaba. Claro, y Justo. fue donde volteó las mesas y todo eso. Exactamente, en el patio de las mujeres, porque en el patio de los hombres había reserva, las mujeres no podían estar allí. O sea que, ¿hasta qué punto estamos hablando de un servicio día y noche? Este, se daba en el patio de las mujeres, digamos con ese Pero, mercado persa allí, o ella tenía pero, por la edad acceso al mismo. claro, pero la pregunta es, ¿por qué se le llama profetisa? Porque, como dice el texto, hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención de Israel y fue capaz de reconocer al niño como el Mesías. Entonces, también tendríamos que decir que Simón también fue Pero Ana profeta. era, Simeón disculpe, Claro, también fue pero profeta.
pero sería entonces profeta después de reconocer a Jesús. O sea, porque si es por reconocer al niño, por hablar de él, sería después de encontrarse con Jesús, de reconocerlo, pues. Pero el texto la califica como profetisa aparentemente desde antes, Antes, por eso. como un camino hecho, y quizás digamos que la crítica sería un poco el no saber por qué se identificaba como profetisa y tampoco nos Ah, presentan ninguno de sus oráculos o de su anuncio como profetisa. Pero claro. no podemos olvidar que el texto nos las presenta como tal. Por eso, como estamos hablando de profetismo femenino, obligatoriamente tenemos que incluirla. Me parece que el padre Francisco también quería decir algo que lo veo sin el micrófono allí. Lo que pasa es que Ana sin duda es bueno, una mujer estéril que que está esperando un hijo, ¿no? Y en cierta manera uno lee Primera de Samuel 1 y uno ve que en cierta manera en la esperanza de la espera también quiere consagrar el sufrimiento, ¿no? En todo lo que ella representa en el templo, ¿sí? Entonces por eso yo creo que es como también una forma de subrayar la soberanía de Dios en el templo, de la espera, de la maternidad, de lo que significa. Bueno, eso hablando desde el punto de vista femenino, ¿no? Mirando todo lo que tiene que ver una mujer a la apertura a la vida, apertura al que viene, no depende de rituales. Que son los que entran ahí, sino que es desde su propia entrega. Entonces, claro, un voto, por ejemplo, le implica a ella, en cierta forma, ¿cómo se dice? Liderazgo en eso, ¿no? No como para dedicarse al servicio divino, ¿no? Hay mucha tela que cortar en Ana. Yo creo que se puede estudiar más que desde la presencia de mujer en el templo como apertura a la vida, desde la entrega a la disponibilidad de Dios y desde el servicio a la posibilidad de lo que el- ella hace allí, ¿no? Entonces, pues, como convertir su dolor, hablando de la esterilidad, como esa oportunidad de entrega total a Dios, ¿no? Sí, Claro. no sé. Bueno, también ahí dice que no tenía hijos, ¿no? Pero no dice que fuera estéril. Puede ser que en 7 años no le dio tiempo de tener hijos, ¿no? Antes que el marido se muriera. Pero Pero, si miramos el ajá, número 7, ajá. El número, si analizamos el número 7 desde lo que es eterno o bueno, pleno, eso sí, desde ese punto de vista podría decir que es estéril, no pudo tener hijos claro. toda Ya, y desde por la eso la época que- vincula a Ana, la madre de Samuel. Ya. Sí, bueno, Ahora, en un se momento, repite el nombre. ¿cuál era su servicio? ¿No? Es la gran pregunta. Ahora, profe, le quiero hacer una pregunta a usted. Ajá. Digamos que es un paréntesis relacionado, no tan directamente. ¿Usted cree o que ha investigado de la posibilidad de sacerdotisas en el templo en época de Jesús? Porque hablando de literatura apócrifa, que usted lo mencionaba hace rato, el protoevangelio de Santiago asegura que la hija de Caifás era sacerdotisa en el templo. Incluso se dice que una de las acusaciones que pesaba sobre Dimas, el buen ladrón, es que dejó desnuda a la hija de Caifás en que era sacerdotisa en el templo. En- ¿Qué opina Bueno, usted de eso? bueno, mira, se Yo, sabe que yo no Me voy a meter porque adelante, acuérdense que ajá, adelante, padre Francisco. El Sí, tema de Ana también es una prefiguración del cántico de del Samuel. cántico, ¿no? Sí, sí, sí. Es- entonces, eso es interesante también como profetiza, también es una forma de que ya esas palabras que toma Isabel, proclama mi alma Isabel, grandeza, sí, también podría hablar como profetismo allí, ¿no? también, Aquí hablando locura. ciertamente que sí. Ciertamente, aunque no la mencionen como tal, pero podría tener un rol profético allí. Miren, se sabe que en la época de los reyes, en la época que hubo
la mayor idolatría, donde incluso hasta en el propio templo de Jerusalén se daba culto a otros dioses. Se sabe que hubo sacerdotisa y que hubo lo que se llamaba lo que posteriormente en el mundo griego son las hieródulas, ¿no? Las sacerdotisas sagradas que de alguna manera estaban vinculadas al templo, pero recuerden que su papel era eminentemente sexual, no de servicio a Dios. Entonces, como tal, no se considera que en la época de Jesús esta situación hubiera permanecido, sobre todo porque en la época de Jesús, recordemos que con esto de la pureza, de la separación entre lo sagrado y lo profano, de que los sacerdotes del templo, los mismos sacerdotes se rasgaban las vestiduras por cualquier cosa. Entonces, es inverosímil considerar que puede haber habido prostitución sagrada en ese momento, porque con toda seguridad Jesús lo hubiera denunciado. Exactamente, entonces ¿de dónde saca ese evangelio apócrifo? Bueno, recuerden que por eso que son apócrifos y por eso no entraron en el canon. O sea, hay muchos evangelios apócrifos que tienen cosas interesantes, pero otros que tienen puros disparates. O sea que Y este es y es el protoevangelio de Santiago, que es uno que hay, tiene hay más. que, hay que leerlos con mucha cautela en ese particular. Bueno, en la continuidad del profetismo femenino, tenemos que destacar también que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo 9, se nos dice que Felipe tuvo 4 hijas que también fueron profetizas. Este es otro caso en que no tenemos el resultado de la profecía, pero se menciona como tal. ¿Alguien quiere leer ese versículo, por favor? Estamos ante el capítulo 21, versículo 9. Bueno, tenía Felipe 4 hijas vírgenes que profetizaban. Ah, eso es todo lo que dice el texto, fíjense ustedes, nada más. Entonces, de alguna manera, ellas acompañarían a su padre en ese proceso, imagino que después de lo del eunuco, que se dedicaron a evangelizar hacia el norte, ¿verdad? Entonces, ejercían su ministerio aparentemente sin ningún tipo de prohibición, inspiradas por Dios, perteneciendo a comunidades con una participación activa en el trabajo misionero, y eso, de alguna manera, constituye parte de ese mensaje de gracia y liberación que trajo nuestro Señor. Incluso puede ser significativo que Pablo haya escogido el don de profecía cuando subrayó que en la iglesia jamás faltaría ese don. Eso lo dijo en Primera de Corintios 12. Entonces, aunque cada don tendría su propia función especial. Entonces, tendríamos que destacar algunos escritores que comentaron acerca de estas mujeres, ¿no? San Víctor, hacia el año 189, 190, el obispo de Polícrates de Éfeso menciona a Felipe, dice, uno de los 12 apóstoles, que está enterrado en Hierópolis con 2 de sus hijas que llegaron vírgenes a la vejez. Y una tercera hija que llevó una vida en el Espíritu Santo y descansa en Éfeso. Por otro lado, en el diálogo de Cayo, dirigido contra un montanista llamado Proclo, afirmó que no eran 3, sino 4, las hijas de Felipe, y que ellas estaban en Hierópolis, en el Asia, donde estaba la tumba de ellas y las de sus padres. Entonces, en realidad, los hechos mencionan 4. Incluso dice que fueron hijas del diácono y evangelista Felipe. Entonces, que vivían en Cesarea con su padre, y el historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, refiere a este último la afirmación de Proclo acerca de los cuatro hijas. Entonces, lo que sí es cierto, que sean mujeres, que sean hombres, en el momento en que el profeta es escogido, su vida se convierte en profecía. Se arranca de la privacidad y queda constituido en mensajero de una palabra que convoca a 2 extremos al encuentro, a Dios y al pueblo.
y reclama aceptación y obediencia por parte del emisario. No es fácil, sabemos que el profetismo está lleno de contrastes y de contradicciones precisamente por los personajes que fungieron como protagonistas de los mismos. Y lo que sí es cierto es que el mundo profético nos cuestiona, nos tendría que hacer más humanos y nos integra en la cosmovisión de un pueblo cuyo destino dependía de Dios. Nosotros como creyentes consideramos igualmente que nuestro destino proviene de Dios. Entonces, dicho esto, esta, este encuentro como que resulta un poco más corto precisamente por el hecho de que no hay muchas mujeres profetizas que recorrer en la escritura. Entonces, me gustaría, si quieren hacer algún comentario, darles la palabra, eh, y bueno, prepararnos para el próximo encuentro donde vamos a hablar de ya de la sabiduría y del papel de la mujer dentro de la literatura sapiencial, donde por supuesto vamos a ver a Esther, a Ruth, a Judith y el Cantar de los Cantares, que tienen protagonismo femenino. Aparte de una introducción del contexto histórico del momento del poesilio, que es el que da pie a toda esta literatura tan hermosa y enriquecedora. Sí, no me gustaría que hablen todos a la vez, porque eso. No, muy buena la clase, profe. Creo que todo quedó claro. O sea, yo lo que, Adelante, vamos a decirlo Carlos Serrano. así, Ajá, ajá, una cosa, digamos que yo destaco, algo así, es que, claro, hablar de mujeres profetas, pues obviamente que no tiene no ocupa el mismo lugar que ocupan los hombres profetas. cierto. Entonces, o sea, porque en la literatura profética no hay un libro con nombre de mujer, por ejemplo. Sí va a haber, pero en otros textos, ¿no? Bueno, en Ruth, Esther, etc. Pero dentro de los profetas no. Entonces, su aparición es más bien ocasional. Parece algo así como algunos profetas en la época, vamos a decirlo así, o sea, algunos profetas antes del siglo octavo, Ah, que su aparición en la Biblia es como muy ocasional, como a giras de siglo, algo así, o sea, que sale un momento puntual, dice algo y ya luego desaparece. sí, es posible. Entonces, entonces, o sea, eso, el papel de las mujeres profetas en este caso, eso, su aparición es muy puntual y esporádica. Entonces, eso es lo que veo. Claro, no, es posible que tenga razón con esa afirmación, ¿no? Pero también debemos vincularnos con el hecho de que tanto en la época de Jesús como en el Antiguo Testamento había la creencia de que dos hombres podían servir de testigos, ¿no? En un momento dado, pero las mujeres no eran consideradas como testigos fiables, ¿no? Y es probable que alguna profecía femenina fuera desestimada, como es el caso concreto de lo que vimos con Noadías, ¿no? Precisamente por el hecho de ser mujer. Pero hay una cuestión ahí que es interesante. Ah, Si el testimonio de una mujer no es válido o no es de confiar, ¿por qué la noticia de la resurrección la conocen primero las mujeres? Bueno, por lo menos ajá, en Marcos, el ángel le dice, bueno, el hombre vestido de blanco, le dice a las mujeres que están allí que vayan a comunicar a los discípulos. ajá. Pero tú sabes por qué, Pero no por le la creen. fidelidad.
por la fidelidad, porque por la fueron las fidelidad únicas que estuvieron hasta el final. Recuerden que los discípulos varones, ¿verdad? Se fueron. que Después, fueron. después aparecen en los hechos reunidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando Jesús o los ángeles se le aparecen a las mujeres, le dicen, anda y dile a tus hermanos que el Señor está vivo. ¿Y le creyeron? No le creyeron. A pesar de que ella les dijo el Señor que allá en Galilea nuevamente estaré con ustedes. Allá los encontraré nuevamente. Y fíjense que las apariciones son precisamente en Galilea, donde ellos estaban pescando otra vez. Ellos habían ido a sus obligaciones habituales, pensando que, bueno, voy a decirlo feo, ¿no? Como se acostumbra a decir aquí ese dicho, que muerto el perro se acaba la rabia. Tan chévere que estuvimos con Jesús, tan bien que estaba todo, pero ya no está. Sí, Entonces, sí, definitivamente los discípulos, eh, yo creo que las primeras creyentes y el primer creyente, de acuerdo a los pasajes que hemos visto de la aparición, sin duda son las mujeres y Juan, que inclusive, no sé, en el domingo, yo no recuerdo si fue el domingo antepasado, le pregunta, es Juan que se da cuenta, es el Señor, porque Pedro estaba en otro lado, volvió sí, a sus cosas, y es Juan quien lo reconoce, y por eso Pedro se tira al lago, ¿no? cierto. Y fíjense que eso lo dice el Evangelio de Juan, ¿ok? Pero los otros tres no dicen que Juan hubiera estado ahí con las mujeres, sino que se voló para Galilea con los otros. O sea, recordemos que los evangelios son un texto de fe que tiene elementos históricos, pero no pretende apegarse con detalles a la historia concretamente, ¿no? Y muchas veces nos toca escoger en una determinada premisa si nos quedamos con la versión de Juan a la de los sinópticos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, según el Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús duró 3 años, porque Jesús en 3 Pascuas está en Jerusalén. Pero según el testimonio de los sinópticos, el ministerio de Jesús fue tan acelerado, el enfrentamiento con las autoridades religiosas, que no duró ni un año. Entonces, uno tiene que ir calibrando esas cosas, ¿verdad? Al momento de sacar un poco de conclusiones certeras, porque lo interesante a todas estas, yo tenía un profesor que decía que cuando él llegara al cielo, si Dios le concedía esa gracia, que él esperaba que sí, lo primero que iba a averiguar era quién era el discípulo amado, porque él decía que en todos sus estudios teológicos jamás pudo averiguar quién era el discípulo amado, que si fue Lázaro, que si fue Juan, este, podría también interpretarse Juan como algo simbólico, ¿no? El discípulo amado es todo aquel que cree la palabra de Dios y la pone en práctica. No Incluso el nombre de Lázaro salió por ahí como posible discípulo de Marta, ¿no? pudiera ser también. No, O sea que, yo pienso que Y ajá, ese hasta discípulo Magdalena. amado ajá, sería ajá, como el modelo de discípulo, por eso que el no tiene nombre, modelo, exacto. por eso que es Eh, anónimo. profe, es que nos fuimos para el discípulo amado y estamos con la profetisa. Dice, oyendo lo que dijo el padre, bueno, y respetando esa opinión también, pero también cabría pensar que a lo mejor un movimiento de profetizas más fuerte del que pensamos, no lo podemos saber, y que a pese al silenciamiento e imposición de los hombres, fue tan imposible callarlo que se nos colaron estas informaciones que hemos visto aquí en esta clase, porque fueron en demasía relevantes. Claro. Yo Bueno, sigo es insistiendo posible. con la autoridad de esta profetisa porque es a ella que le preguntan del libro. Entonces, quizá había más. Claro, bueno, Y a en mí el, me y en viene el- a la mente, a mí me viene a la mente con tu comentario que una de las cosas que dio la pista de que había mujeres profetizas en la Sagrada Escritura fue los descubrimientos de Mari, Mari, en eso que se hicieron a mediados del siglo XX y que sacaron una serie de documentos escritos en literatura cuneiforme en los que se decía que los pueblos vecinos a Israel, las mujeres jugaron un papel importantísimo como profetisas y que cabía colegir que por eso de la vecindad y de la influencia de los pueblos vecinos sobre Israel,
que tenían que estar vinculados en cierto modo al profetismo bíblico porque había elementos comunes entre la profecía de Mari y la profecía bíblica que encontramos con rostro femenino. Pero, como bien decía el padre José Ramón, quizás el hecho de ser mujeres, quizás su profecía en un momento dado no fue lo suficientemente validada como para darle peso de, de profetas como un Elías o un Eliseo, que tampoco escribieron y que sin embargo jugaron un papel importantísimo dentro del mundo profético. Pero el Apocalipsis también nombra una falsa profecía. Lo que pasa es que la apocalíptica está en estrecha relación con la profecía, pero son primas, no son hermanas. Tienen elementos comunes, pero también cosas que las identifican en forma independiente. No, yo sé, pero lo que quise decir que en el Apocalipsis menciona una falsa profetisa, Jezabel. Sí, bueno, que no fue profetisa, ella no fue profetisa. Recordemos que ella lo que hizo fue, ay Dios mío, bueno, sí pudiera considerarse profetisa, dado que era la reina cuando apoyaba a los profetas de Baal, pero ella jugó un papel bastante triste en el episodio de la viña de Nabot y tuvo una muerte bastante violenta, bastante fea. Entonces, probablemente en el Apocalipsis lo que hacen es contrastar comportamientos extremos para mencionar que al lado de un comportamiento deplorable hay un comportamiento de alguien que merece ser rescatado como parte de la familia del Cordero. Bueno, entonces, sí, no hay nada que agregar. Este, si así lo desean, nos despedimos para la semana entrante, ¿les parece? Donde vamos a estudiar la literatura sapiencial. Y ¿Sabes bueno, que me encontré adelante, un padre. autor? Ajá. Disculpe, me encontré un autor y que por ahí compartir, más bien un autor que es Weiler, que identifica algunas características propias del profetismo femenino y es interesante, porque Ay, habla de señor. colectividad y popularidad, cómo las mujeres profetizas suelen actuar en movimientos colectivos ligados a momentos de crisis comunitaria, cómo desde el anonimato y el ocultamiento muchas no son plenamente reconocidas ni nombradas, pero predomina la referencia a su función familiar, la madre de, la suegra de, y es interesante. Otro, su liderazgo que se da en tiempos de crisis, Ya. sí, ya lo habíamos hablado la otra vez, que las mujeres tuvieron mucho papel antes de las monarquías y lo demás, sí, entonces su autoridad es prácticamente del pueblo, no de estructuras oficiales. También su dimensión simbólica y celebrativa, porque utilizan cantos, danzas, gestos para comunicar la experiencia de Dios, ya lo vimos Con se me Miriam. pasó con Miriam, la sensibilidad hacia los excluidos, atendiendo a los más vulnerables y defiende la dignidad, la libertad frente al poder, que son voces libres que denuncian injusticia, lo vimos ahorita con Ana, y que en realidad están como no están metidas dentro del machismo, o digamos más bien sí, de lo que representa el hombre, con todas las estructuras, pues es mucho más libre para actuar, ¿no? Esa libertad es interesante dentro del profetismo de la mujer. Y lo otro, la fidelidad y la resistencia, pues que son centinelas de la alianza, aún en contextos adversos. Es interesante cómo la autora habla de esto. Eso lo puse en el trabajo, pero compartí un documento allí de Will. Buenísimo, buenísimo. Vale la pena leerlo con detenimiento. Claro que sí. Profe, si me permite leer un momentico lo del Apocalipsis que le decía. En Apocalipsis 2 versículo 20 cuando le está hablando a la iglesia de Tiatira. Dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se declara profetiza y engaña a mis siervos, conduciéndola a la inmoralidad sexual y a comer carne sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su prostitución. Mira, ella la postrará en cama y a los que cometieron adulterio con ella
Si no se arrepiente de su conducta, les enviaré sufrimientos terribles. Daré muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que soy yo, quien examina entraña y corazones para retribuir a cada uno según sus obras. A Bueno, los hay, demás pues básicamente está hablando de falso profetismo. Recuerden que muchas veces la prostitución es comparada con el alejamiento de Dios. Ahí no se refieren a prostitución en sentido físico, sino al No, alejamiento de claro, Dios. El que se va con otros pero ahora dioses que la mujer es llamada Isabel prostituta. como falsa profeta. Exacto. Así que bueno, nos vemos la semana entrante. Dios mediante.